3, 4 y 5. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. ¿Entiende esto? Tenemos nuestras limitaciones y que nos baste la gracia de Dios para nuestras debilidades. Ahí se perfecciona su autoridad. No tengamos más concepto de nosotros, de sí que el que uno debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos también muy dados a poner normas, pautas y hacer una pirámide de mandamientos, una pirámide de normativas y una pirámide logística, personales, de rangos, y somos muy dados a eso. Enseguida empezamos a establecer la iglesia con ese tipo de medidas, sin olvidándonos la libertad del Espíritu de Dios en nuestro corazón y entendiendo que somos muchos miembros muy diferentes unos de otros, pero que debemos de ocupar una parte dentro del cuerpo. Cuando tú llegas a discernir qué parte de ese cuerpo ocupas en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, entonces tienes esa revelación de la cabeza que es Cristo, y Él te enseña. La cabeza que es Cristo te ordena, te manda. Yo no muevo esta mano sin que mi cerebro dé las órdenes suficientes para que mi mano se mueva. Y así, sujetos unos a otros, pero teniendo una misma referencia que es Cristo, andamos como su cuerpo. Y no edificándonos solamente para nosotros mismos. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Algunos llegan a decir, es que hay diferentes medidas de fe y se necesita más fe, por ejemplo, para hacer un milagro, para hacer y tener un don de sanidades, para sanar a un enfermo. Bueno, esto es un poco efímero. Depende cuál es el don de fe que Dios quiere poner en tu corazón, para qué cuestión. A lo mejor para mí separarme de mis hijos requiere de una fe tremenda. Para otros dicen, bueno, yo no tengo problema en dejar a mi familia conyugal porque puedo establecerme de otra manera en otros sitios. Y para otros dicen, para mí la fe es creer que, no sé, que este conflicto que yo tengo en mi vida, que aunque parece muy pequeñito para otros que lo resuelven con soltura, para mí es un mundo, y de repente Dios tiene que poner el don de fe en esa medida para aprenderla. Pero algunos terminan edificándose a sí mismos pensando en que tienen que tener todos los dones, tienen que tener todas esas ramificaciones en su interior y que tienen que formar todas esas partes del cuerpo, y de repente pues empiezan a clamar, Dios, dame más sabiduría, dame más fe, dame el don de sanidades, el don de milagros, dame. Y está bien que tú anheles, pero ese no es el único plan de Dios, no es lo que satisface el corazón de Dios solamente, sino que podamos entender nuestra parte. Somos un cuerpo. Eso significa que no somos dependencias separadas. Eso significa que no buscamos lo nuestro propio como métodos personales para adquirir rangos dentro de esa posición piramidal que el hombre se empeña en la fe. Cristo vino a servir y enseñó ya cuál era la pirámide del revés. Vino a servir al hombre. Se nos olvida muchas veces esto y venimos a hacer una estructura donde nos coloquemos dentro de esa pirámide para tener un buen estatus social, familiar, económico o ministerial.
pero no vayamos por ese camino de edificación propia. Si no discernimos el cuerpo, pues el que nosotros seamos entes independientes va a traer una iglesia debilitada. Eso significa que si tú eres un ente independiente, estarás solo. Y lo que tú puedas hacer como ente independiente en medio de este mundo, pues será seguramente muy poco. Es muy probable que los ejércitos de maldad que se agolpan contra el otro día decía Iván de la hojita que se descarría y queda sola, y vienen los lobos y no tiene nada que hacer esa hojita. He visto documentales donde los búfalos o diferentes animales, cerdos, jabalís, llegan a defenderse contra leones. Llegan a defenderse, pero en manada, y golpean si hace falta y se defienden unos a otros. Pero si vamos por independientes, tarde o temprano traerá disensión, traerá soledad, traerá depresión, traerá pues quizás un grupo de ideas parecidas. A lo mejor tú y yo podemos tener ideologías parecidas a nivel ministerial y pareceremos quizás incluso como clones. Mira, ahí están los cristianitos. Mira, y tienen estos rasgos, tienen esta forma de vestir, esta forma de cantar, esta forma de reunirse, esta forma de hacer las cosas. Y podemos ser entes igualmente independientes, con similitudes. Pero eso no es un cuerpo. Y Dios no desea que tú te quedes solo, te quedes apartado y entre depresión y te veas envuelto en medio de una soledad. Dice en Efesios capítulo 4, versos 7 y 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Jesús muere en la cruz por ti y por mí para salvarnos, para darnos también dones como cuerpo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Subiendo a la diestra del Padre, llevando todo pecado, toda cautividad, y dio dones a los hombres. Y marca una posición dentro del cuerpo de Cristo. Mira, hay veces que somos como el óvulo que es fecundado. Cuando un espermatozoide fertiliza a un óvulo, se convierte en células y empieza a dividirse en células. De repente en 2, esas 2 a su vez en 4, esas 4 a su vez en 8, y así se va multiplicando. Y esto es el procedimiento que Dios de repente hace en el ser humano, primeramente. Los primeros días se va separando en células iguales, pero a veces la iglesia no entiende cuál es el proceso de después, solo entiende el proceso de antes. Ves muchas iglesias que se multiplican, ves muchas iglesias que crecen en número, ves muchas iglesias que forman células iguales, que forman cristianitos iguales, que forman pautas religiosas iguales, muchos que se van multiplicando y multiplicando y multiplicando, y de repente crecen y crecen y crecen, pero no forman el cuerpo. Es como cuando tú coges y metes la carne por la trituradora y la trituras y sale ahí pedacitos de carne que no es muy agradable. Así muchas veces la iglesia se forma en esa manera, se multiplica, se multiplica, se multiplica, genera
la misma empatía, la misma filosofía, las mismas conductas, pero no forma el cuerpo. Este es el milagro que Dios hace en el ser humano. Los primeros 5 o 7 días, ese óvulo que se ha hecho células y se va multiplicando, de repente, milagrosamente, forma un cuerpo. Todavía yo creo que los médicos no saben explicar bien cómo pasa eso. No entendemos por qué de repente se van dividiendo y de repente se hace otro, ¿no? Se forman en un cuerpo. Y entonces esas células que se forman en un solo cuerpo empiezan a entender qué parte formarán dentro de ese cuerpo. Y uno dice, bueno, pues yo seré la orejita, yo voy a formar el corazón, yo seré uno de los órganos, los pulmones, el hígado, yo seré una de las extremidades. De repente, milagrosamente, Dios une a esas células para formar el cuerpo, en ese cigoto, luego en ese feto, en esa vida. Y así debería de ser la transformación realmente genuina de una iglesia, en que no solo se multiplique a nivel número, sino que realmente forme ese cuerpo glorioso del que estamos hablando. Amén. Dios no desea que seamos células que vienen al culto, pero que no forman cuerpo. Aunque te parezcas al lado. Porque ¿sabes lo que pasaría? Si esto sigue creciendo, sin formar un cuerpo, pues al final vienen más personas y más personas y más personas. Eso genera, ¿qué genera? Más problemas. Cada uno traemos nuestros problemas. Y si no formamos el cuerpo, pues habrá más problemas. Habrá una iglesia con más problemas, pero no habrá un crecimiento verdadero. Y qué bueno que podamos edificarnos a nosotros mismos, pero que entendamos el plan de Dios para nuestra vida, que entendamos cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta, y que entendamos nuestra parte dentro del cuerpo. Dice el versículo 10, 11, estábamos leyendo en Efesios 4. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Claro, aquí pone algunos nombramientos que entendemos son nombramientos de referencia importantes. Pero es que hay una serie de nombramientos infinitos, casi diría yo, que puede tener el cuerpo del Señor, y funcionalidades que puede tener el cuerpo del Señor. Todavía los médicos siguen descubriendo funcionalidades, siguen descubriendo todavía en el cuerpo algunas cosas que todavía no han sido descubiertas. ¿Para qué sirven ciertos órganos, ciertas células, ciertas cosas en el cuerpo humano? Todavía los médicos siguen investigando para conocer más a fondo el cuerpo humano. Realmente, cuando tenemos esta sensatez, llegamos a ese equilibrio de decir, Señor, entiendo lo que me quieres decir, entiendo a dónde me quieres guiar, llevar. Entonces, en esa revelación, Dios mismo se satisface. Él dice, ahora sí veo una iglesia que se mueve como un cuerpo, que realmente tiene el fundamento en Cristo y que realmente se mueve como un cuerpo. Si tú puedes edificarte a ti mismo, pues todas las oportunidades que tengas, hazlo, pero no te quedes ahí. Está bien que tú mejores tu vida sentimental, tu vida emocional, tu vida personal,
Pero no te quedes ahí, porque lo ideal será un buen cuerpo, unos buenos órganos, células bien injertados en el cuerpo de Dios. Así pues, como Dios despertó ese anhelo en la vida de Ageo, para decirle que ya el pueblo no haga más su vida independiente, sino que edifiquen el templo, pues Dios desea que tú también tengas esta revelación, que dejes de edificar solo tu casa, solo tu vida, tu propio templo, y que entiendas tu posición dentro del cuerpo del Señor. Y entonces Dios lo que Él desea es estar orgulloso de su novia, presentarse a sí mismo, a su novia, a su pueblo, y desea que ese pueblo represente su obra celestial aquí en la tierra, de su juzgar la tierra. Así Adán y Eva se enseñoreaban de las bestias del campo y de todo lo que les rodeaba, y tenían la autoridad para mandar, para juzgar la tierra. Y así Dios desea que en ti y en mí esté esa autoridad de Cristo, para que podamos mover esta sociedad conforme a la imagen de Cristo, que se queden admirados no porque tenemos una serie de ideologías parecidas o de buenas conductas, buenos razonamientos o buenos valores, sino porque realmente estamos bien injertados, bien asociados en la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Pero mira, que Jesús vino a darnos testimonio de la obra de Dios, un testimonio sin mancha, sin pecado, perfecto, limpio. Pero es la iglesia la que tiene que ejercer su santidad. Es la iglesia la que tiene que luchar en esta sociedad. Cristo nos dejó su ejemplo, inmaculado, perfecto, limpio. Pero tú y yo tenemos que adentrarnos en esta jungla. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Para ofrecer sacrificios. Que nos presentemos también en esta vida, en esta sociedad, como piedras vivas. Cuando Salomón también termina el templo, pues Dios le bendice y llena el templo con su gloria, y allí hace morada. Pero si nosotros somos piedras vivas, debemos de actuar como piedras vivas. Si no, ¿qué hacen muchas piedras amontonadas? ¿Qué es eso? Escombro. Un montón de piedras ahí amontonadas no vale para mucho. Pero Dios, con su Espíritu que viene a morar en nosotros y a darnos vida, nos pone como piedras vivas del templo de Dios, para ejercer su autoridad, para que, como dice este versículo del que leíamos, para que nos presentemos, seamos edificados como una casa espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto realmente satisface el corazón de Dios, que su iglesia pueda presentarse delante de Él, limpio, sin manchas, sin arrugas, sin prejuicios, sin miedos, sin temores, sin vanidades, sin orgullos, sin pecados que sean lastre en nuestro corazón, para que podamos ofrecer sacrificios espirituales. Aleluya. Sabéis, Dios va a hacer su obra aquí en el mundo a través de la iglesia, no a través de un hombre carismático, un hombre con algún tipo de alguna personalidad importante.
Vemos la historia y hay muchos hombres importantes que han dicho frases célebres importantes, que han dejado huella dentro de la sociedad de una manera importante. Pero Dios llama a la iglesia para que sea la que realmente cambie esta sociedad. Y así Dios dará su obra a través del cuerpo que deberíamos de ser tú y yo en este mundo. Y una vez que el Señor edifica su templo, que nos pone como piedras vivas, es para ofrecer sacrificios espirituales, frutos espirituales, no frutos carnales, no frutos materiales, no tener una iglesia más grande, ni más dinero personal, ni mejores cosas y ámbitos personales, sino para que podamos ofrecer sacrificios espirituales, para que cuando el Señor venga a nosotros diga, tengo de dónde comer del fruto de mi espíritu, para que podamos dejar los viejos rudimentos religiosos, para que formemos la verdadera iglesia. Dios no desea una iglesia religión. Jesucristo no vino a fundamentar una religión. Y si tú crees que ahí se encuentra la base de tu doctrina en la religión, pues estás equivocado. Y eso no te va a producir ni la salvación, ni te va a producir tampoco la satisfacción de Dios. Así Pablo hablaba de dejar esos viejos rudimientos, y qué bueno que podamos despojarnos de todos los viejos rudimientos. La palabra del Señor habla del estanque de Betesda, y allí cerca de los pórticos, día y noche se presentaban muchos enfermos, esperando meterse allí en aquel estanque, porque decían que de cuanto en cuanto venía un ángel del cielo, removía las aguas, y de repente aquel primero que iba allí y se adentraba, pues era sano. Y Jesús, cuando llega allí delante del templo y ve a este hombre paralítico durante muchos años, pues, ¿qué haces aquí? Bueno, pues yo no puedo moverme, tengo que arrastrarme por el suelo con mis manos, con algún tipo de soporte para poder arrastrarme, y para cuando eso sucede yo no llego, no puedo ser sano. Y el Señor le da libertad, le trae la bendición del cielo, sana su vida. Y el Señor nos enseña que el estanque de Betesda es la simbología de la verdadera casa de misericordia de Dios, que tú y yo podemos recibir esa bendición en cualquier lugar, en cualquier momento. De hecho, somos privilegiados de ser llamados hijos de Dios. Somos unos privilegiados de ser sanados por el poder sanador de Dios, de ser libertados de nuestra esclavitud personal, de ser sanados de nuestra lepra de pecado. Somos unos privilegiados. Aparece Jesús a nuestra vida y nos dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y ahora forma parte de mi cuerpo. Y trabaja para sacrificios espirituales. Y trabaja para toda buena obra de mi reino. Aleluya. Que Dios despierte este interés en ti, en esa verdadera iglesia que irá creciendo como un auténtico cuerpo. Ese bebé que ha sido bien formado desde esas primeras células y que luego nace y crece y forma un verdadero cuerpo que podrá echar fuera, pues, las puertas del Hades, que no prevalecerán contra nosotros, que no habrá pecados, tinieblas, oscuridades que puedan contra nosotros, que no habrá nada que nos pueda echar del verdadero amor de Dios, que tú y yo podamos tener esta firmeza, que le pidas revelación a Dios si no la tienes. Si tú dices, yo solamente soy un miembro de la iglesia, ocupo ahí un lugar en la iglesia, que puedas salir de ese letargo, que puedas salir de esa pausa, de ese stand-by, para entender qué propósitos Dios quiere para tu vida y para entender qué parte puedes formar del cuerpo de Dios, y que ahí realmente desempeñes toda buena obra y andes en justicia y en verdad, como una iglesia sin mancha, sin arruga, santa.
Amén. Cierra tus ojos. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias te doy, Padre, por tu palabra. Señor, muchas veces estamos encerrados en nuestra mentalidad humana. Es verdad que nuestras limitaciones humanas nos hacen sujetarnos a lo que tocamos, a lo que palpamos. Muchas veces tiene que ver con nuestra familia, con nuestra casa, con el dinero, con nuestros enredos de este mundo. Incluso a veces nos enredamos ministerialmente en la iglesia, nos comprometemos a hacer actividades y a participar de las cosas, pero a veces no tenemos la revelación de tu buena obra, la revelación de tu cuerpo. Cristo, tú eres nuestra cabeza y tú eres el que ordenas a una iglesia, tú eres el que diriges a cada miembro y tú, Señor, nos quieres guiar como esa iglesia bien injertada. Señor, que cuando salgamos de este lugar reflejemos a cara descubierta a esta sociedad que realmente tú vives en nosotros, que nosotros somos parte tuya. Señor, que podamos decir a este mundo: yo no formo una religión, no formo un nombre, una identidad religiosa, sino que yo formo parte del cuerpo de Cristo. Y como tal, desempeño el tremendo servicio, el tremendo sacrificio de bienes espirituales, de obras espirituales, de frutos espirituales que identifiquen tu reino en este mundo. Padre, pon esta revelación en mis hermanos, sella esta palabra en sus corazones y te ruego que así nos afirmes por medio de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga.